Buenos días. El pastor Rigo Vázquez, un gran amigo, da apologética, escatología, hermenéutica. Es un gran escatologista y por eso oramos el día de hoy por él. Y así todos los pastores en las diferentes casas de oración, tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos oran por nosotros? Nada más 6, bueno, no importa. Hemos tenido un fin de semana tan hermoso, un fin de semana tan lleno de la presencia de Dios. El día viernes tuvimos una velada de oración aquí hermosa. El día de ayer nos invitaron a la Ciudad de México con el pastor Memo Gómez, que él es de Fontana, California. Tuvimos la oportunidad de estar con varios pastores del centro de la Ciudad de México. Con el pastor Daniel Rubalcaba de Voz de Dios, y siempre es bueno acercarnos al grupo ministerial, pero fue un seminario para varones y pues recibimos mucha bendición de parte de este varón, este pastor. Él tiene 17 años sirviendo en Fontana, California. Él fue enviado de misionero de la ciudad de Guadalajara por medio del pastor Chuy Olivares, y a partir de este primer enviado misionero ya hay varios, y hay como unas 20 casas de oración en Estados Unidos bajo la supervisión de Casa de Oración Guadalajara, ¿verdad? Entonces luego a veces a mí nos hablan, a mi esposa y a mí, Carolina del Norte, Carolina del Sur, de diferentes partes de allá. Dicen, no habrá una casa de oración acá. Pues investigamos y ya, si es posible, enviamos los datos para que se reúna gente a escuchar la sana doctrina. También hace un año enviaron al pastor Raúl Borboa a Londres, Londres, Inglaterra, de donde viene el evangelio que vino a México, y también vino a América del Norte y todos Centroamérica. Pues hoy vamos a hablar exactamente acerca del llamado divino a las misiones. Hoy iniciamos una nueva serie, bueno, es la misma serie de los Hechos, pero ya basado en las misiones y los viajes misioneros que hizo Pablo. ¿Sí han estudiado ustedes el libro de los Hechos? ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Hizo 3, y en el número 4 ya fue como preso hacia Roma. Y vamos a ver hoy, el día de hoy, cómo es la ordenación de Pablo y Bernabé como misioneros y qué misiones. Voy a tocar algunas estadísticas de algunos hermanos en Cristo a lo largo de la historia, muy pocos, pero hay muchos más que vamos a tocar el día de hoy. Y esta es la segunda parte de las misiones y los viajes misioneros de Pablo. Y pon esto en tu corazón, o sea, no solamente sea una palabra más, una reunión más, no, es algo que quede grabado, porque aquí hay muchos jóvenes que Dios ha tocado el corazón para ir a las misiones. Entonces hay un llamado, hay un propósito por el cual vamos a ver este tema tan especial. Y recordemos que el libro de los Hechos los escribió el doctor Amado Lucas, que también escribió el Evangelio según San Lucas. Él era médico de Pablo y era partícipe de los viajes que hacía Pablo y de las maravillas que vio en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de esta predicación es que se despierte un espíritu, primeramente de oración ferviente en la iglesia, y posteriormente en el llamado divino hacia las misiones, ¿verdad? Una iglesia debe ser misionera, debe de llevar la sana doctrina y el evangelio de las buenas nuevas a otros lugares. Empezando, decía hace ratito Luis en la oración, empezando por Jerusalén, empezando por nuestra casa. Amén.
Entonces, ¿qué te parece si inclinas tu rostro? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Pongo en tus manos, Señor, esta palabra, que seas tú, Señor, dirigiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Nos sometemos a tu señorío. Gracias por esta visitación tan hermosa que tienes para con tu pueblo, Señor. Hemos orado, hemos estudiado tu palabra, hemos alabado tu nombre, Señor. Y en todo tú tienes control, en todo tú estás, Señor, porque tú eres el principal motivo de que estemos reunidos aquí. No es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanos, no es la familia, sino eres tú, Jesús. Y te debemos la honra, la gloria, la alabanza. Amén, amén. Y también el día de ayer tuvimos, no puedo pasar por alto, tuvimos una reunión de matrimonios muy hermosa el día de ayer. Dios nos habló estamos viendo una nueva serie que dice el matrimonio bajo la mirada de Dios. Y el día de ayer vimos el primer tema, nos tocó compartir a mi esposa y a mí. El tema de no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces le haré ayuda y no demonia, Le haré ayuda idónea, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos el Hechos 13 del 1 al 3. Entonces el tema principal es llamado divino a las misiones. Dice el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia, ahora que estuvimos en Waco, Texas, o en Holland, sí, en Waco, fuimos a una iglesia que se llama también Antioquía, una iglesia bautista, la primera iglesia bautista fundada en ese lugar, Antioquía, y menciona mucho este lugar de Antioquía, ¿verdad? Y dice, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Sabemos cuando menciona a Saulo, sabemos quién es Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, que posteriormente se le cambió el nombre ¿a quién? A Pablo. Ministrando estos al Señor, escuchen bien, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra a que los he llamado. Aquí está hablando lo que es el Espíritu Santo. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos viendo 3 versículos muy claves acerca de cómo inicia los viajes misioneros, cómo inician las misiones. Desde este momento comienza Pablo su primer viaje misionero. Ahora es importante recalcar cómo era la cultura de ese tiempo, en qué se trasladaban, porque ahora es muy fácil, o sea, luego a mí me encanta ver el cielo y de repente veo un avión supersónico y casi no se ve, nomás brilla algo así en el cielo como algo refulgente y algunos dicen, hay un ovni, no, es un avión supersónico, ¿no? Pero alguien va montado en él, alguien lo va manejando. Pero deja una estela, sí se dan cuenta que deja una estela como de nube y te das cuenta que algo va allá arriba. Ahora es muy fácil desplazarse a través de los barcos transatlánticos, de carros que ya circulan a 350 por hora, metros, trenes bala como el que está en Japón, bueno, en varias partes del mundo ya hay esos trenes. Estamos esperando el de aquí de Toluca, que por cierto tiene muchos años, ¿no? Pero ya estamos por inaugurarlo. Me invitaron a mí, pero no voy a ir. Bueno, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Recordemos que Bernabé era un hombre de Dios, era un siervo de Dios que dio una herencia para apoyar a las viudas, ¿verdad? Y tenía un corazón bien, yo lo puedo ver con un corazón. Yo conocí un amigo mío en el trabajo que se llamaba Bernabé, y decíamos, Bernabé, tú eres oveja del Señor, ¿verdad? Porque Bernabé.
Era de un gran corazón porque aportaba a Bernabé para el sostenimiento de las viudas en ese tiempo. Vendió una heredad, pero recordemos que también Ananías y Zafira vendieron una heredad y quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y ellos qué? Fueron muertos al instante, ¿verdad? Entonces, un llamado divino de Dios es por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Para cualquier ministerio que se desarrolla dentro, escuchen bien, dentro o fuera de la iglesia, por regla general, o sea, por principios generales, debe de ser un llamado divino, ¿sí o no? Debe ser un llamado divino y por medio de su Espíritu Santo. Aquí está hablando, diciendo, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad es Dios. No como algunos, desgraciadamente, los testigos de Jehová tienen esa doctrina de que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que Jesucristo es el arcángel Miguel y que fue un profeta, que no es Dios tampoco Jesús. Entonces, por regla general, un llamado divino viene de parte del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver algunos ministerios que Dios dio dones para la obra del ministerio por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Salmo 2.8, vamos a leerlo, Salmo 2.8 rápidamente. Díganme sí cuando ya lo tengan. Dice de la siguiente manera: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Di conmigo, los confines de la tierra. Yo estaba platicando en la mañana con mi esposa acerca de Éfeso, acerca de este lugar donde Timoteo, un joven pastor, era discípulo de Pablo, lo instruyó en el Evangelio. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de él. Y un lugar muy pequeñito. Dije, Éfeso, pues Éfeso es una ciudad de Asia, pero era un punto muy pequeñito. Y ese punto pequeñito, pues aquí estuvo el pastor Timoteo, un joven. Pero aunado a todo Asia, a todo el mundo, pues es nada. Di conmigo, no es nada. Ahora, comparado con la eternidad, me dice mi esposa, ¿y comparado con la eternidad? Pues nada de nada. O sea, es algo que no se puede ser. Por ejemplo, aquí en Toluca, Casa de Oración Toluca, y vemos, es un puntito dentro del Estado de México. ¿Alguien sabe cuántos millones somos de habitantes en Toluca? ¿Estadistas? No hay estadistas aquí. Somos más de 1 millón de personas. El municipio más grande del Estado de México es Ecatepec. Antes era Nesa, 2 millones de habitantes. Ahora es Ecatepec con 4 millones de habitantes. Toluca es un poquito, 1,5 millones más o menos, y son las circunvicinales. Pero te imaginas esta pequeñita iglesia aquí, de todo el Estado de México, es una pequeñita así, es como un puntito que ponen luego en el internet y ponen una así, en el GPS se llama. ¿Se llama qué? ¿Sabes qué es eso? Es un satélite que manda ahí una señal y aquí está. Yo he visto mi casa así, amarilla, ya la cambié por eso de color, porque amarillo me estaba poniendo. Así, ahí está. Pero ¿qué es comparado con todo el mundo? Una pequeñita, nada. Ahora comparado con la eternidad, nada de nada, ¿no? Efesios 4, 11 y 12 dice, vamos a ver los dones del ministerio. Cada don tiene un propósito y Dios tiene un propósito tanto para ustedes como para un servidor. ¿Cuántos saben esto? Tiene un propósito, dice Efesios 4, 11. Y Él mismo, o sea, está hablando, ¿quién es Él mismo? Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene enseguida el propósito, escúchame bien. El 12, todos juntos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
que es su iglesia. O sea, Él constituyó, no es el hombre quien constituye, sino Dios mismo constituyó los dones del ministerio. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, con un solo propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el llamado divino. Recordemos que Filipenses 1:6 dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta su venida. O sea, está trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 12, del 4 en adelante, que son los dones de servicio. Ya más adelantito aquí, rápidamente. Quiero hacer algo diferente el día de hoy. En Romanos 12, del 4 al 13, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí es la iglesia comparada con el cuerpo humano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Continuamos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Todos juntos el 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Verdad? Entonces encontramos aquí los dones de servicio, ¿verdad? El que sirve, el que preside, el que da con la liberalidad, aborrecer lo malo, ¿sabes que Dios está añadiendo a esta iglesia personas que Dios ha llamado para el servicio a Dios? Yo le doy gracias a Dios por los que se paran temprano, vienen, oran, arreglan el salón, arreglan el auditorio, acomodan a los carros que no se estacionen frente de algún vecino, ¿verdad? Estos son primeramente son los dones del ministerio, posteriormente los dones de servicio. También habla en la carta de Pablo a los Corintios, también encontramos diferentes dones dados por Dios para su iglesia. ¿Los dones para quién son? Para la iglesia. Di conmigo, para la iglesia. ¿Sabes que Jesús compró la iglesia con su preciosa sangre? Dice Hechos 20:28. No lo leas, pero ahí dice que después de la salida de Pablo, la iglesia iba a ser perseguida o iban a entrar falsos maestros. Dice, y la iglesia la compró Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces cada uno de nosotros debemos de valorar, debemos de ver y debemos de pensar qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por la iglesia. Nos redimió, nos santificó, nos justificó, nos lavó, nos compró. Primero nos hizo y luego nos compró. ¿Sabes de dónde nos compró? Del mercado de esclavos. Pero es para su gloria, ¿no? O sea, tú y yo somos, cuando dice siervos, en una traducción dice que somos esclavos por amor. ¿Cuántos somos esclavos por amor? Yo soy uno de ellos. Vamos a primero a los Corintios también 12, del 27 al 31. Primero a los Corintios 12. Y aquí está hablando de la iglesia donde se le asignan diferentes deberes, diferentes actividades. Del 27 dice así al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí hago otra pregunta. De los de aquí ¿cuántos hay de los que hablan en lenguas? Poquitos. Bueno, es un don, ¿verdad? Pero quiero decirte que cuando se manifiesten las lenguas, en la iglesia dice que nosotros hablemos en lenguas decentemente y con orden, ¿verdad? No profetizando, no alguien se levanta allá y pastor, el Señor me dijo esto y acá habla, no, es con orden, como lo hacían los corintios, era un desorden. Entonces en este año vamos a ser ordenadas, amén. Dile a tu vecino, tienes que ser ordenado, no seas desordenado. ¿Cómo tienes tu casa? Digo, no, eso ya no me meto. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, pero vean lo que dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No, ¿verdad? Y vean lo que dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Porque la palabra de Dios dice que los dones se terminarán, el hablar en lenguas, el profetizar, pero el amor permanecerá. O sea, la preeminencia, y por eso habla la preeminencia del amor. Entonces estamos viendo en 3 versículos diferentes, vemos los dones del ministerio, los dones de servicio, y encontramos otro tipo de dones también dados a la iglesia en Corintios, ¿verdad? Todo esto Dios nos los ha dado. ¿Con qué propósito? Di conmigo, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual Él compró con su preciosa sangre. Hermanos, los dones son irrevocables. Lo dice en Romanos, ¿son qué? Irrevocables. Dios los da y no los quita. O sea, Dios te da un don, Dios ha dado un don a ti, pero Él no, Él lo reparte como Él quiere. Por eso ya leímos 1 Corintios 4, vamos a 1 Corintios 12, 4:1, 12, de 4 al 11, perdón, dice así. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Di conmigo, el Espíritu es el mismo. Y está escrito en letras mayúsculas, el Espíritu es el mismo, o sea, es la tercera persona de la Trinidad, o sea que es Dios mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Di conmigo, como Él quiere. O sea, Dios es soberano, hermanos. Pero de que nos ha dado un don a cada uno de nosotros, nos lo ha dado. Ahora, ¿qué hacemos con Él? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer con el don que Dios nos ha dado? O sea, vamos adelante. Jesucristo es aquí en esta parte de las misiones cuando aparta a Bernabé y a Saulo para la obra que él ya le tiene destinada. Jesucristo habla de un doble legado por parte del cristiano redimido. ¿Cuántos son cristianos redimidos? Todos. Que cumplen la gran comisión. Es un legado doble. Es la base y fundamento de las misiones cristianas. El llamado divino, el predicar el evangelio, la gran comisión, es
es la misión cristiana englobada en este doble legado que se compone del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Di conmigo, buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa el Evangelio. Pero no el Evangelio de Cristo, buenas nuevas de salvación y de las buenas obras. Encontramos en la palabra de Dios, vamos a Hebreos 13, 15, por favor, y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Se los voy a leer en lenguaje actual. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. El Salmo 96:3 dice: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Lucas 24:47 dice: que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Di conmigo, en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Aquí comenzando desde Jerusalén, hablando en Hechos 1:8, dice: me seréis testigos en Jerusalén. Esto quiere decir en nuestra casa. Esa es nuestra Jerusalén. Nuestra familia es nuestra primera iglesia. Amén. Entonces tenemos que compartir ahí, en nuestra casa primeramente. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, desde 1985, ya son 35 años. Y precisamente nos compartía el pastor ayer, el pastor Memo Gómez. Él tiene exactamente lo mismo que nosotros. Él está en Fontana, California. Tiene 35 años, 15 años que lo enviaron de misionero a Fontana, California. Y ahora hay una sede de como unas 20, no por parte de él, sino por varios pastores allá en la Unión Americana. Hay unas 20 casas de oración. Ahora les digo, un día platicando con el pastor Chuy y diciendo, pues Señor nos está moviendo aquí a Toluca para casa de oración. Dijo, cuando tengan el lugar yo los apoyaré. Dios puso en su corazón del pastor. Algunos están aquí, por ese día vino el pastor, oró por mi esposa, por mí y por nuestros hijos. ¿Cuántos estuvieron presentes en este día? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bueno, los demás ya. ¿Qué? ¿Los demás? Bueno, ya están aquí. Dile a tu vecino, ya estás aquí. Quiero darles una pequeña ilustración, porque vamos a hablar de las misiones. Vamos a hablar de un llamado divino. Vamos a hablar acerca de Pablo y Bernabé, cómo fueron enviados, cuáles fueron los medios. Vamos a hablar un poquito también de algunos hombres misioneros que han dado su vida por predicar el evangelio en diferentes países. Pero quiero decirles algo, no es para jóvenes, no es para desanimarlos, antes al contrario, este es para que tomen, vamos a hablar la visión, tomen una visión de lo que son las misiones. Una mañana, hablando de los dones espirituales que ya hemos hablado, una mañana de intensa nevada y frío, como está ahorita en Canadá, están bajo el hielo, un candidato a misionero llamó a las 5 de la mañana a la puerta de la casa del misionero que le iba a examinar. Le pasaron a la oficina y allí permaneció esperando después de la hora de la cita establecida durante 3 horas para la entrevista. A las 8 de la mañana apareció un misionero ya jubilado y empezó el examen. Y le hace esta pregunta: ¿conoce usted la ortografía de las palabras más comunes? Muy sorprendido por la clase de preguntas respondió: sí, señor. Dígame pues, ¿cómo se escribe? Allí hay un hombre que dice ay. El aspirante a misionero respondió correctamente. Muy bien, continuó el que le examinaba.
¿Sabe usted sumar? Sí, señor. Pues dígame cuántos son 2 y 2. 4, respondió el candidato. Correcto, dijo el veterano misionero. Creo que usted ha pasado el examen. Mañana le informaré al comité de nombramientos. En la reunión del comité del misionero que había hecho el examen informó: creo que tiene todas las calificaciones para servir como misionero. Primero, le probé en la autonegación, haciéndole llegar a mi casa a las 5 de la mañana. Él fue capaz de dejar una cama caliente en una fría mañana de invierno sin quejarse. Segundo, le probé en su puntualidad y él llegó exactamente a la hora. Tercero, le examiné en cuanto a la paciencia, pues le hice esperar en mi oficina por 3 horas y no se desesperó. Cuarto, le probé en su genio y temperamento y no mostró enojo ni irritación. Le examiné en cuanto a la humildad, haciéndole preguntas de un niño que un niño podría responder, y no mostró ninguna indignación. De manera que mi conclusión es que satisface bien todos los requisitos para ser un buen misionero que necesitamos. ¿Los dones y habilidades dados por el Espíritu Santo son muy necesarias o no? Pero el fruto del Espíritu, mostrado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, es mucho más importante. Entonces, estaba yo orando por este llamado que Dios tiene para algunos jóvenes a las misiones, que seamos probados y aprobados por Dios en medio del fruto del Espíritu. Y algunos jóvenes no son tan pacientes, son impacientes. Hay paciencia positiva y hay paciencia negativa, o impaciencia, perdón. En la mañana la impaciencia: vámonos papás, vámonos a la reunión, ya tengo yo que estar allá en la alabanza. Y los papás: espérate hijo, tengo que desayunar, espérate. Yo me voy. Préstame el carro y me vengo. Es impaciente, ¿no? Pero algunos papás pierden la paciencia con sus hijos. Ya párate, ya quítate las cobijas, ya quítate las cobijas, vamos a la reunión. Y están batallando con el joven que es bien dormilón. Si al pastor se le duermen. Bueno, a Pablo se le durmió Tíquico y se cayó del 3er piso y se murió. Entonces, tengamos paciencia. El llamado es un llamado divino. El apóstol Pablo fue llamado por Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús para ser un instrumento escogido, ¿sí o no? Vamos a Hechos 9. Hechos rápidamente, Hechos 9. Este es el llamado de Pablo. Y también esto fue porque era un instrumento que quería usar Jesús para su obra. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas
diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, Casa de Oración Toluca, Dios es el que le escoge y llama para que se cumpla su propósito aquí en la tierra. Pablo respondió al llamado al instante. Di conmigo, al instante. Ahora, si al llamarlo al instante, él empezó luego a predicar el evangelio inmediatamente. Dice la palabra de Dios que él estuvo 3 días como ciego. Ananías fue y oró por él y ya se le quitaron como escamas de los ojos y enseguida predicaba el evangelio. Tanto eran que le tenían miedo que no querían acercarse a él, pero Bernabé, el que fue llamado por él a las naciones, por medio del Espíritu Santo, él tuvo el valor de llevarlo a los apóstoles. No, decían, este es el que persigue. O sea, le tenían temor. Entonces, Pablo respondió al llamado al instante y Dios equipa al que llama. Di conmigo, Dios equipa al que llama. Y ¿sabes qué? Un área descuidada, desgraciadamente, en las iglesias son las misiones. Un área que a veces no se lleva a cabo. Vamos a ver algunos ejemplos de misioneros en el mundo rápidamente. David Brainerd, 1718-1747. Heraldo enviado a los Pieles Rojas. Pero veamos una de sus muchas oraciones. Dediqué todo el día para ayunar y orar, implorando a Dios que me guiase y me diese su bendición para la gran obra que tengo por delante. La de predicar el Evangelio. Al anochecer, el Señor me visitó maravillosamente durante la oración. Sentí mi alma angustiada como nunca. Sentí tanta agonía que sudaba copiosamente. Oh, como Jesús sudó sangre por las pobres almas. Yo anhelaba sentir más y más compasión por ellas. Dios le concedió entrada entre los feroces Pieles Rojas en respuesta a una noche de oración en medio de la floresta. Murió a sus 31 años viendo la respuesta de Dios a tan grande tarea. Este hombre, David Brainerd, fue novio de una de las hijas de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, un predicador, no sé si ustedes hayan oído hablar de pecadores en manos de un Dios airado, que la gente se moría, la gente se compugía pensando que se abría el suelo y se los iba a tragar el infierno. Él iba a ser su suegro de este joven, David Brainerd. Era un menudito, estaba enfermo. Los últimos 2 años se supone iba a casarse con una hija de Jonathan Edwards, pero él decidió no, porque él sabía que no iba a aguantar tanto. Recordemos que Jonathan Edwards era hijo único de una familia que eran 10 hermanas y él 11 hermanas y él 12. Y luego él se casó también con una misionera y él tuvo también la misma cantidad de hijos. Y una de sus hijas era propensa a casarse con David Brainerd. Pero él murió a los 31 años y heraldo enviado a los Pieles Rojas. Cuando él estaba orando, los Pieles Rojas rodearon el lugar donde él estaba orando y lo iban a matar porque dice, este tipo nos trae aguardiente, nos quiere quitar nuestras tierras, y él empezó a orar por ellos y empezaron los Pieles Rojas a oír que estaba orando por ellos. Cuando llegó a esta tribu, lo recibieron y él les empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Pero era un ser menudito, enfermo, pero que Dios tenía un plan y un propósito para David Brainerd. Dice, así después de ganar la victoria en oración, clamó y dijo, heme aquí, Señor, envíame hasta los confines de la tierra, envíame aunque me cueste la vida, envíame a los Pieles Rojas del monte, aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra, si es para tu servicio y para promover tu reino. Amén. Guillermo Carey, el padre el precursor de las padre de las misiones modernas, 1761-1834. Él de Inglaterra salió a la India, duró 5 meses la travesía en el barco. Su esposa no quería ir con él. Le decía, no, si Dios te llamó a ti, a mí no. Entonces un pastor fue, oró por ella y le dijo, no es bueno que dejes ir a tu esposo solo.
lo acompañó en esa travesía, dio a luz en el barco, ella estaba embarazada, dio a luz a un hijo. 5 meses para llegar a la India. Y estuvo en la India y estuvo predicando el evangelio. Y él parecía que ya se moría porque no había almas que ganara para Cristo. Pero él siguió tenazmente. Su esposa, ¿saben cómo murió? Mal de la cabeza, perdió un hijo. Y ya para regresarse, pero no, Dios tenía un propósito en la India. Recordemos que la India tiene más de 1000 religiones, más de 1000 demonios, más de 1000 dioses. Tanto era así que en ese tiempo que fue Guillermo Carey, cuando moría un hombre, tenían que morir la viuda junto con ella y la quemaban viva. Había crematorios ahí de esos que se llaman de fuego, era mucha leña y quemaban a los dos. Y David Breiner, lleno del Espíritu Santo, vio a las autoridades y les dijo que eso estaba mal. Guillermo Carey, y ya se quitó toda esa tradición. ¿Se imaginan a la viuda viva y quemarla junto con su esposo? Pero él fue un misionero y le llaman el padre de las misiones modernas. Tradujo el Nuevo Testamento al bengalí y tradujo el Nuevo Testamento en 30 dialectos diferentes. ¿Y sabes cuál era el oficio de Guillermo Carey? Ayudante de zapatero. Y alguien le dijo, oiga, señor Carey, oiga, yo he oído por ahí, lastimosamente, ¿no? Oiga, señor Carey, yo por ahí supe que usted hacía zapatos, era ayudante zapatero. Y él, viendo del hombre que le estaba diciendo como de burla, y le dijo, no, señor, yo no era ayudante de zapatero, era un zapatero remendón. Se quedó aquel estático. 30 dialectos diferentes y tradujo el bengalí. Yo recuerdo mucho esta historia, la vi, mucho llevaba le llaman imprenta, pero eran que poco a poco la llevó. En la actualidad existe una universidad capacitando a misioneros para todo el mundo en Nueva Delhi. Bueno, ahí en la India, en la capital de la India, no recuerdo el nombre, pero ahí está la universidad preparando a hombres para las misiones. Él regresó y dio un mensaje y la gente empezó a preocuparse porque hay mucha gente que no conoce el Evangelio. Hay mucha gente que tiene hambre y sed del Evangelio, pero no hay quien les predique. Así como David Breiner dice, envíame a mí, yo llevaré tu gloria a los pieles rojas. Eso mismo lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo llevaré tu gloria a las naciones. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? Dáselo fuerte porque es para Cristo. Adoniram Judson, 1788-1850. Misionero, explorador espiritual de Birmania, lugar de sepultura, el mar. David Livingstone, ¿han oído de David Livingstone? Nosotros estudiamos, mi esposa y yo, en el Instituto Livingstone 3 años, aquí en Toluca. Él fue un misionero en África. ¿Sabes cómo murió? Murió orando a los pies. Él descubrió el río Zambezi, las cataratas Victoria, que están en África. Él descubrió porque también era explorador. Y se le recuerda no porque en África lo recordaban no porque no conocían su idioma, sino por la actitud que él tenía con los indios, el amor que tenía por ellos, por los africanos, por África. Él tenía un amor, una pasión para servirles, les predicaba el Evangelio. Ahora hay un instituto Livingstone en el mundo. Amilcar Mitchell,
la misionera que rescató tanto niñas como pudo en la India. Había también en este lugar, a las niñas las metían en los templos paganos, donde están los millones de dioses, y las consagraban y luego las ofrecían a sus dioses. Y ella tomó cartas en el asunto y rescató a muchas niñas como pudo en la India. Gladys Aylward, la misionera que ayudó a más de 100 huérfanos a escapar del terror de la guerra en China con los japoneses, 1940. Gladys Aylward. El Salvador espera y el mundo carece. El poderoso testimonio de un misionero en China, Hudson Taylor. La vida de este siervo escogido da un testimonio glorioso de Dios desde su temprana edad en Inglaterra hasta los años. Cuando fundó una misión en China, su vida fue llena de aventuras espirituales. Él venció dificultades como pocos hombres han sufrido, dependiendo de Dios para suplir las necesidades de 1,200 misioneros sin pedir ayuda económica. Su hijo y su nuera revelan el secreto de la fortaleza espiritual de la vida de Taylor. De todos los misioneros, la base principal es la oración. Di conmigo, es la oración. El pastor de casa de oración Los Cabos, Raúl Borboa, y su familia fueron enviados como misioneros a Londres, Inglaterra, el año pasado. Oramos nosotros para que les vaya bien, el Salvador espera y el mundo carece. ¿Y el mundo qué? Carece. Qué importante es la observación de gente que tiene un corazón dispuesto para Dios y que el liderazgo de la iglesia le dé seguimiento hasta la confirmación del llamado al ministerio. Tenemos nosotros como liderazgo, tenemos que ver, las personas, a mí han venido varias, hace tiempo, pastor, yo tengo un llamado a las misiones. ¿Ya oraste? Sí. Dios te ha confirmado. Aquí viene una jovencita que estuvo en las misiones, no recuerdo en qué lugar, y hay otras personas que han ido con ese llamado a las misiones. Esto se debe de estar atentos y ser sensibles a aquellos que tienen un llamado de Dios al servicio y al ministerio. Las misiones debemos de... El misionero que va en representación de la iglesia no deben de ser elegidos porque tienen popularidad o por influencia social o por posición política o por su buena posición económica, sino porque su llamado sea de parte de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ellos deben de ser llamados por los líderes de la iglesia conforme a la confirmación de Dios, porque se han desempeñado con limpieza en la iglesia y en el servicio se ha visto su fidelidad. Vámonos hacia el final. Requisitos de un buen misionero. Hay 3 cualidades principales. Hay 3 cualidades que se necesitan para desarrollar la obra misionera. La primera es conocer bien el Evangelio, la Biblia. O sea, debemos de conocer bien la Biblia. Va a decir, no, pues, pastor, yo tengo como 10 Biblias en mi casa, pero no las abres. ¿Ah? Debemos de conocer la Biblia. Entendamos que la Biblia contiene los pensamientos de Dios, contiene los principios divinos, contiene los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Y toda la escritura fue inspirada por Él y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, conocer bien el Evangelio, la Biblia, en el cual han creído, que conozca íntimamente a Dios y pueda escucharle y obedecerle. 2 Timoteo 3, 14, rápidamente. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero tú persistes, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que Timoteo también, por medio de la abuela Loida y por medio de su mamá Eunice, había aprendido las Sagradas Escrituras. Entonces, la labor de nosotros, los que tenemos hijos, chicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles las Escrituras. Eso es lo que se está haciendo en la iglesia infantil, hermanos. Precisamente aquí abajo no se están entreteniendo. Y hoy me dio un gusto muy enorme porque trajeron a nuestra nieta, la más chiquita, tiene 1 año. Ya está allá, ahorita está de rodillas orando por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La segunda cualidad, conocer bien su misión. Rápidamente vamos a nuestro tema, a nuestro versículo 13, del 2 al 4. La segunda cualidad, conocer bien su misión dentro de la iglesia y ser guiados por el Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y vean lo que dice el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hay otra promesa de Dios. Escucha, iglesia, hay otra promesa de Dios para la iglesia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice me seréis testigos, viene una palabra griega que quiere decir mártir. Me seréis mártires. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Ellos predicaron el evangelio en varias partes. Yo les recomiendo que estudien los viajes que ellos hicieron. Algunos, en qué lugar murieron, a dónde fueron, dónde, de qué manera fueron esparcidos por todo el mundo. La tercera cualidad, conocer bien a quienes lleva tanto el evangelio como la ayuda requerida. Conocer las culturas, las creencias o religiones con las personas que va a convivir. Les digo, la India tiene más de 1000 religiones. Una vez que tengan en claro qué es un llamado divino y tengan claro la misión, prepárense para llevar a cabo a través de las disciplinas y órdenes espirituales el evangelio. Y si no tienes un llamado, ni lo intentes. A nosotros, a mi esposa y a mí, en 1992 nos invitaron a un viaje misionero a Chiapas. Y fuimos a Chiapas por un pastor joven de allá de Chiapas. No, vengan con nosotros. Ahí vamos. Yo conseguí una camioneta, una Cheyenne, con camper. Nos llevamos una de esas que están chincolas, no sé cómo se llaman, que no tienen cola. Un carro así, la Gremlin. Entonces fuimos allá, nuestros hijos estaban pequeños y fuimos verdaderamente invitados por este pastor. Dice, no, miren, nos van a dar una ofrenda tan grande que nos va a alcanzar para quedarnos en hotel, para comida, todo. Y, bueno, vamos. Pero antes de eso yo recibí un préstamo, no sé si fue 5,000 pesos en ese tiempo. Pues era una grande cantidad y compramos, llevamos muchas cosas. Íbamos 25 personas, 15 niños y 10 adultos, recuerdo muy bien. Fuimos a predicar el evangelio como misioneros. Por eso les digo, si tú no eres un llamado a las misiones, mejor ni te metas. Entonces ahí llegamos a Chiapas, ni nos esperaban. ¿Quién sabe qué había hecho este pastor allá? Bueno, sufrimos como no se dan una idea. Pero vimos la gloria de Dios.
porque estuvimos orando diariamente orábamos. Teníamos un grupo de alabanza, gracias a Dios por ese grupo de alabanza, estaba Van, estaban varios y Dios se derramó allá. Fuimos a Jiquipilas, un lugar consagrado a Satanás. Fuimos a Pomposo Castellanos, fuimos a varias partes de allí de Tonalá a predicar el evangelio como misioneros. Bueno, venimos, hermanos, mi esposa decía, ya vámonos, y luego un hermano en Cristo se le ocurre tomar no sé qué cosa y le da salmonelosis. Nuestros hijos llenos de piojos, nuestra hija con sarna en la carne. 13 días estuvimos ahí, hermanos, pero vimos la gloria de Dios. Había como 25 personas, cuando regresamos había 98 personas ganadas para Cristo. O sea, Dios respalda, aunque no seas llamado, tú respalda lo que tú hagas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que el llamado para mí no son las misiones. El llamado para mí, Dios me puso en mi corazón. Yo sé que fue un llamado a pastorear esta iglesia. Ese es un llamado de parte de Dios, porque yo veo que Él la está edificando sobre cimientos sólidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, oren por nosotros, hermanos. Ya me les andaba adelantando algunos, pero aquí estoy. Si Dios está llamando a algunos de ustedes, no se resistan, pidan la confirmación por medio del Espíritu Santo. Le voy a pedir a los músicos que suban. El propósito fundamental de las misiones es proclamar el Evangelio de Cristo. Y quiero decirles que después de que se formó una misión en ese lugar, después fue el pastor, no sé si algunos lo conozcan, Fraustro, ahorita se me fue su nombre, y su esposa, Abraham Frausto y su esposa, y esa misión se quedó en la iglesia del Señor. Pero después ellos fueron en una camionetota americana que llevaba recámara, baño, cocina, sala, comedor y todo. De veras fueron en una camioneta a supervisar ya la obra establecida ahí. Entonces, yo quiero hacer 2 llamados hoy. Hechos 26, 18. ¿Con qué propósito van los misioneros? O cada uno de nosotros, vamos rápidamente. Hechos 26, 18, ¿ya lo tienen? Díganme sí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Póngase de pie. Primero yo voy a orar por lo que Dios ha puesto en ti. Esa pequeña llama, esa pequeña flamita que arde dentro de ti. Que tú tengas ese deseo de ir a las misiones. Recordemos que en Chicago, no recuerdo, en el siglo XIX, no había luz eléctrica y se alumbraban con velas. Y en un establo, una vaca le pegó a esa lámpara, a esa vela, y causó un gran incendio que casi se quemó todo Chicago por una pequeña vela de luz. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? La Biblia dice que nosotros somos la luz. ¿Somos la luz de qué? Del mundo. Y una luz no se puede esconder ni se pone debajo de un almud, sino para que alumbre.
esa pequeña flama, ese pequeño llamado, algo dentro de ti está, ya tienes tiempo queriendo ir, queriendo predicar a otro lugar. Lo que Dios ha puesto en ti, esa pequeña llama que arde dentro de ti, puede alumbrar a muchas personas. Puede iluminar al lugar donde Dios te permita ir. Y si Dios ha puesto en ti, cierren sus ojos todos. Cierren sus ojos. Si Dios ha puesto en ti ir a alguna misión, todos con los ojos cerrados, por favor. Si Dios ha puesto en ti el deseo de ir a predicar el evangelio a otras naciones, levanta tu mano, levanta tu mano. Amén, amén, amén. Baja tu mano, yo veo muchas manos. Esa pequeña flama puede arder dentro de ti. Yo voy a orar para que ese deseo de ir a predicar el evangelio a otro lugar, que haya una confirmación, que estés plenamente seguro. Empezar en casa, empezar con la familia, empezar en tu Jerusalén. Si Dios permite que vayas a proclamar el evangelio de Cristo a otros lugares, sabes que Dios es Jehová Jireh, Él proveerá. Y segundo, voy a orar por la iglesia Casa de Oración Toluca, para que Dios despierte nuestro espíritu, para que cada uno de nosotros desarrollemos un espíritu de oración ferviente por las almas perdidas, pasión por Cristo y compasión por las almas. ¿Cuántos quieren hacer esto? Yo voy a orar. Ahora sí, levanten todas las manos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Tú dejaste escrito en tu palabra la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que tú nos has enseñado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sea predicado, Dios, tu evangelio en todo el mundo, dice tu palabra en Marcos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Sé que tú tienes un llamado. Despierta el espíritu de oración ferviente en cada uno de nosotros, primeramente pasión por ti, oh Cristo, y por las almas que se están perdiendo, por las almas que están sin ti, Señor, en este mundo tan lleno de perversidad, tan lleno de maldad. Ayúdanos a llevar tu gloria, así como dijo el profeta Isaías: envíame a mí, envíame a mí, yo llevaré tu gloria a las naciones. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, que tú estás levantando. Te doy gracias por el corazón dispuesto de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias, Padre. Gracias porque tú has puesto en el
el corazón de cada uno de nuestros hermanos en esta iglesia. Algunos tú los tomarás en cuenta para ir a las misiones, pero a los que hubiéramos quedado, Señor, no es excusa tampoco para predicar.